Bienvenidos a Historias y Leyendas de Empresas. Hoy estamos en un día ventoso con la founder y la CEO de una empresa de energía eólica. Así que os la presento lo primero, que está Ana Rivera. Hola Ana, Hola, ¿cómo gracias. estás? Muy ¿Todo bien, bien? muy bien. Aquí en mi zona de confort, con viento. Es increíble, o sea, es que os juro que hemos montado esto, no hacía viento, y de repente ha venido Ana y con ella ha venido todo el Wind, literalmente. O sea, se ha levantado aquí una ventolera. Así que vamos a empezar este podcast. Hoy te traigo a la palestra un tema súper interesante. Súper interesante. Estos historias y leyendas de empresas. Yo soy Charlie y hoy vamos a hablar de lo que hemos hablado antes tú y yo, el David versus Goliat. ¿Vale? Vamos a un poco ver una historia que a mí me fascina y es un poco el epítome del estándar americano. Y vamos a ver cómo se enlaza la praxis y los aprendizajes, sobre todo con YouWin, con una empresa como la tuya, para que nos un poquito. Perfecto. La historia no es otra que los hermanos Wright. ¿Te suenan? Pues no, No te suenan de nada. Los hermanos Wright. con ganas de aprender. Qué bueno. Los hermanos Wright, ya lo sabéis todos, todas, crearon el primer vuelo tripulado de la historia. Pero la historia, que es increíble, está condenada para ser disfrutada, es que compitieron contra un hombre llamado Langley y el señor Langley estaba ultra financiado, director del Smithsonian, y fue una carrera a ver quién creaba el primer vuelo tripulado. La historia es la siguiente. Nos vamos a finales del siglo XIX. Habían tres objetivos a nivel humano, de la humanidad científica de toda la comunidad. La carrera de los dos polos, expediciones científicas y también expediciones, sobre todo comerciales, para ver si encontraron un paso por los polos. Ronald Amundsen llega a la Antártida en 1911 y luego se llega también en el Polo Norte en 1909. Y la tercera pata, el gran objetivo de la comunidad científica, era el primer vuelo controlado y tripulado de un hombre o mujer. En este caso, si es final del siglo XIX, te puedes imaginar que... Sí, sí, exacto. vale. Dicho esto, ¿qué pasó? Que había un personaje llamado Langley, un gran científico americano, que se estaba compitiendo en paralelo en todo el mundo, sobre todo me refiero a Estados Unidos y Europa Occidental. Y él era un astrónomo súper prestigioso, tanto fue así que le hicieron secretario y posteriormente presidente de la Smithsonian Institute de DC, de Washington, D.C., Ujú. en ese momento el mayor organismo científico del país, y le financiaron, es decir, le hicieron un contrato con el US Army, con el ejército americano, por equivalente hoy en día a 1,5 millones de dólares. Y él había hecho a finales del siglo XIX, 20, 10 años antes, los primeros estudios de aeroplanos, de la aviación, y su objetivo era hacer el primer vuelo tripulado para financiar, para vendérselo al US Navy, al US Army, ¿vale? Y entonces, lo curioso que es la historia, unos hermanos que no tenían dónde caerse muertos, Orville y Wilbur Wright, lo que hicieron fue pedirle permiso a él porque él empezó a publicar documentos científicos sobre el origen del vuelo tripulado y les interesó eso tanto que comenzaron ellos la carrera a raíz del Langley. Es decir, él estaba ultrafinanciado y ellos infrafinanciados. Ellos, el hermano mayor, Orville, había creado una tienda, una imprenta, y posteriormente había como una especie de boom. Ellos estaban en Dayton, Ohio, había creado una tienda de bicicletas y se financiaban de los beneficios de su propia tienda. Y lo que diferencia a ambos equipos, Langley estaba enfocado, obsesionado diría yo, en uno, la aceleración, la fuerza del motor y sobre todo un poco la autonomía de vuelo, Ujú. que es un poco construir la casa por el tejado, porque los hermanos Wright lo que estaban enfocados era sobre todo en el balance y el control del vuelo. Lo que habían hecho ellos, experimentación, prueba y error, estudiar muchísimo. Ellos venían de un padre que era un pastor, les había explotado mucho la lectura y habían estudiado mucho el vuelo de las aves. Y basado con el vuelo de las aves, junto con otros científicos que estudiaban los aeroplanos, lo que hicieron fue probar, error, incorporar sistemas de bicicletas, correas, todo en su aeroplano. El Ujú. primer aeroplano llamado fue el Flyer One versus el Aerodrome de Langley. Todo esto se resume en que en 1903, ¿vale? La carrera está hecha, ellos llevan casi 15 años trabajando en ello, ellos trabajaban en Dayton, Ohio, después de trabajar en su jornada normal, investigaban en su laboratorio así campestre, y iban a Kitty Hawk, North Carolina, un campo que habían preguntado por sus condiciones de viento,
que iba bien, él tenía el viento de cola, etcétera, y iban por meses entre Ohio y North Carolina. Ohio, North Carolina. Y en 1903, Langley, viendo, tenía espías, y ya ellos estaban en la rampa de salida, hace dos grandes intentos de vuelo en el Potomac. Mete una, como le diría, una catapulta, y el gran aeródromo, el gran superplano que estaba creando, se fue en el garete. O sea, se estampó, se metió tal torta que los periodistas dijeron que parecía un saco de cemento. Y solo 9 días después, Orville Wright coge y lanza el primer vuelo tripulado de la historia. Unos 40 segundos en el aire, perdona, unos 12 segundos en el aire, 40 metros por encima del nivel de la Tierra, y ahí ya, lo cambió todo. Tras conseguir el primer vuelo tripulado de la historia, claro, Langley dijo, hostias, que no puede ser, y toda la comunidad científica lo desmereció. Obviamente no podían dar crédito que dos vendedores de bicicletas, así los anunciaban, incluso ellos hacían roadshows y se anunciaban como vendedores de bicicletas, habían conseguido el primer vuelo tripulado de la historia contra toda una comunidad científica y millones invertidos contra ellos. Y entonces hubo ahí un tejemaneje que no fue reconocido hasta 11 años después, como que oficialmente Orville y Wilbur Wright hicieron el primer vuelo tripulado. E incluso la polémica llegó que hasta en el Smithsonian, en el instituto que yo he visitado cuando he ido a Washington, hasta 1948 no pusieron el Flyer One como el prototipo del primer vuelo humano de la historia. Pusieron el aeródromo de Langley porque, claro, él ya falleció, lo cogió otro director que era amigo de él y dijo, no, no, vamos a poner el suyo porque este avión, si hubiera cambiado esto, lo hubiera conseguido. O sea, la polémica es brutal. Entonces, es una historia que a mí me encanta. Hay muchos libros que os pondré en el link, que la verdad es que son fantásticos. Y es una historia que conmueve mucho. No sé por qué no han hecho una película, porque es muy hollywoodiense, les encanta eso a los americanos. Y es el epítome americano, como decía al principio. Es David versus Goliat. El ultra rico que quiere ser el próximo Thomas Edison versus unos hermanos humildes que solo buscan jugar y experimentar y lo hacen part-time. Cómo se consigue todo con perseverancia, con método Lean Startup, con legitimidad interna y un poco lo queremos aplicar a tu gran empresa que es YouWint. Entonces, aquí tengo una serie de extractos que he hecho de la historia y quiero empezar por el primer punto, que sería, lo primero sería la innovación contra lo establecido. O sea, aquí lo importante es que en la historia los hermanos Wright estaban totalmente fuera de la comunidad científica. Pudieron luchar contra grandes competidores. En tu caso, una startup como la mía, nos puedes contar mucho de cómo la innovación y cómo el creer mucho en tu proyecto y sin contar con una financiación increíble, porque entiendo que eres bootstrapping, Sí. ¿cómo has podido competir contra grandes startups también dedicados un poco en el sector del software vinculado a la energía eólica? Cuéntanos Ujú. un poquito. Bueno, lo primero decir, gracias por esta invitación. Siempre me he traído el viento conmigo. Entonces, la primera cosa a decir es muy importante calidad versus cantidad en la innovación y luego el mantener esa observación activa continuamente. Estos hermanos, aunque no tenían la etiqueta de científicos, eran unos expertos de balance, eran expertos de cosas que en ese momento ellos no sabían el potencial que tenían en su talento. Y simplemente lo que consiguieron es con resiliencia y muchos errores, dirigirlo la energía y el conocimiento en el sitio correcto. También es importante definir bien cuál es de entender la necesidad que tiene el mercado. O sea, YouWint empieza porque yo y mi otro cofundador, Edvald, sufrimos el que YouWint no existiese. Entonces, como A ver, pues desarrollar eso. sí, o sea que digamos que en 2010 estamos yo y Edvald en Dinamarca, en las empresas líder, Dinamarca, cuna de la eólica, y para el desarrollo de nuevos parques eólicos, marinos en este caso, em, sufrimos lo que era lento tener actualizaciones de cambios en tu sistema, cómo esto afecta en el precio total, en la parte de financiera del proyecto. La ingeniería y la finanza siempre se han tratado muy separadas y nosotros en estas empresas sufrimos lo lento que se desarrollaron los proyectos por culpa de esa disasociación. Entonces, hay un momento de valentía, de sentarse con nuestros jefes respectivos y decir, dejamos el mundo corporate porque creemos
que vamos a volver con una solución de lo que estamos sufriendo. Pero con un plan de negocio, porque, o sea, me recuerda mucho a las Semanas Ride, porque ellos se lanzaron al vacío. Ellos literalmente dejaron a un compañero en la tienda de Dayton, Ohio, y claro, tienen que irse largas temporadas al campo que tenían de prueba, Sí. pero sin un business plan, sin un Exacto. plan como una organización de break-even, no, 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 fueron ahí poco a poco. En vuestro Nosotros caso, ¿fue metódico, fue planeado o fue? hay una parte de pasión, porque tiene que haber pasión en lo que haces, le dedicas muchas horas, pero hubo un mínimo business plan en el sentido de cuánto tiempo podemos tomar este riesgo a nivel de sostenibilidad, porque nos saltamos Personal de los cada 2. uno, de Exacto, tanto tú como tu socio. exacto. Entonces, ese fue el business plan. Pero aquí es donde viene la belleza del prueba y error. O sea, la idea de Youwind que tiene el éxito y la reputación a día de hoy, eh, no ha sido el primer intento de Youwind. Han habido intentos de cómo enfocar el solucionar el problema que teníamos claro y veíamos que la respuesta no era la esperada. Pues oye, resiliencia, cambiar de rumbo y probar otra solución. Literal, literal. Prueba y error. Podrías ir ¿Cuántos aviones se le cayeron a estos hermanos Tuvo más de 100 antes? Pues experimentos. mira, pues Más de 100 podríamos ir experimentos. a GitHub y ver cuántos Pues, intentos fallidos me de imagino. funcionalidades, de usabilidad que no han funcionado. Un tema muy importante, enseñar ese minimum viable product a la gente que puede ser tu cliente. Porque tú puedes tener el mejor producto, pero si el cliente no le encuentra la utilidad, estás muerto. Correcto, Como correcto. negocio, como Y lo idea. que te permite, que es un poco por donde iba, el siguiente punto es el método Lean Startup. Es decir, sales al mercado con un MVP, en el caso de los hermanos Wright, un aeroplano hecho desde con un túnel de viento que han creado ellos, un motor de gasolina que habían creado ellos, poleas y correas de bici, salen, se estampa, vuelven a ver qué ha pasado, hay un hermano que pilotaba y el otro se quedaba haciendo apuntes y miraban y veían y iteraban. Entonces, es lo mismo que en vuestro caso hicisteis lo mismo en 2010, ¿verdad? O sea, estáis fundados en 2010. No, fundados en 2018. 2018. Sí, estamos fundados en 2018. La idea viene ya de 2016, es decir, que hay un par de años de pensar y de nuevo, cuando tienes una idea en la cabeza, el mundo tiene otra imagen, haces otra observación del mundo. Justo. Entonces, 2018 empezamos, llevamos pues 6 meses de desarrollo de producto y a día de hoy, después de muchos errores, muchos aprendizajes, mucho escuchar con humildad de esto no es lo que me esperaba, esto no es lo correcto, y de tener esa velocidad de cambio de, vale, esto lo podemos hacer mejor, lo hacemos mejor. Esto creo que ha sido una parte del éxito. O sea, de escuchar a las opiniones de fuera sin que te lo tomes como un juicio o nada personal. En el fondo es un regalo. Entonces, Correcto, correcto. Me recuerda una parte un episodio, o sea, un capítulo del libro que cuenta que, no sé si era Wilburn o Orville, que reciben los cálculos que estaban haciendo Langley en el Smithsonian sí, y se da cuenta de que todo lo que estaban haciendo a nivel de cálculo, porque había una fórmula, un coeficiente concreto que necesitaban para elevación, estaba mal. Y dijo, pues nada, empezamos mañana. O sea, está mal, empezamos mañana y no pasa nada. exacto. Y es un poco, esa es la filosofía. Sí, es el valor de la resiliencia, de que equivocarte es caerte, levantarte y continuar. Y yo creo que esto seguramente es uno de las particularidades de esos hermanos de no decaer, Correcto, de no decaer. correcto. Creo que hoy en día ya se está cambiando esa tendencia, pero creo que no se pone demasiado valor en el bootstrapping como debería ponerse. Es decir, para mí es literalmente un pequeño milagro y es increíble que una empresa pueda crecer con autofinanciación en un mundo de globos, en un mundo de rondas, de que el equipo de dirección está solo enfocado más en según qué partners, que de verdad enfocarte en producto y hacer un producto viable y un producto de calidad alta. Exacto. Lo cual eso tiene muchísimo mérito y más en un sector como el tuyo, que es competido, ¿no? Lo Sí, siguiente, sí, no, y con lo inversiones siguiente. muy, muy grandes. O sea, que un Correcto, proyecto de Oliga estamos hablando de muchos millones de correcto. euros. Entonces, de tener esa confianza de los grandes clientes de que tu producto es de fiar, esto es una larga trayectoria. Porque no solo el producto tiene que ser bueno, sino que el soporte detrás, cara al cliente, tiene que ser todavía mejor. Entonces, la parte de bootstrapping es un riesgo mayor. Sí, es verdad,
pero también te ayuda a ser muy eficiente. Y sobre todo a la hora de, si tú miras un org chart de una empresa VC con Venture Capital, todos son directores, pero alguien tiene que hacer el trabajo. Entonces, esto es algo que ha caracterizado a Uwin, de que el que está haciendo la programación puede también estar en la parte estratégica, puede tener una opinión, es decir, estructuras más planas, y esto, quizá porque vengo de una década en los países nórdicos, pero funciona muy bien, Correcto. funciona muy bien. Es que, claro, aquí la pregunta que te hago, que también les pasó a los hermanos Wright, es: ¿la infrafinanciación genera resiliencia y eficiencia? Es decir, el ejemplo es Langley, estuvo financiado en $50.000, equivalente a 1,5, 1,6 millones Sí, de actual moneda. Y ellos les costó el llegar al modelo del primer aeroplano unos $15 de la época, que son unos 500 actuales. sí, Imagínate la diferencia. Pero claro, ellos no tenían más. Es decir, ellos, humildes, sí que tenían ciertos beneficios en su tienda de bicicletas y los reinvertían constantemente en la experimentación del primer vuelo tripulado. ¿Crees que esa necesidad, el bootstrapping, el decir, vale, estoy empezando, quiero crear en YouWind un MVP viable? ujú. A día de hoy, o porque no puedo o no quiero o X, no tengo financiación, tengo que ser eficiente y tengo que buscarme la vida para que todos mis procesos de arriba a abajo lo sean. Sí. Sí, hay la frase esta de que la necesidad espabila, y eso ha sido desde el nivel uno y te hace mucho más eficientes. Al principio, nuestra filosofía, el hecho de que teníamos ya un network muy grande, 15 años de experiencia en la industria, esto ya nos ayudó a tener las primeras entradas de negocio. Entonces, las contrataciones te las miras mucho mejor. O sea, es mejor calidad que cantidad. Pero por otro lado, cuando ya, o sea, el MVP ya vino hace 4 años, o sea, digamos que desde hace 4 años que tenemos una cartera de clientes con de hecho, de los 6 desarrolladores más grandes del mundo, la mitad son clientes nuestros. Qué O maravilla. sea, que han hecho proyectos ya reales, en que la herramienta detrás, la gloria es del desarrollador, pero la herramienta detrás es YouWind, y esto Qué para mí maravilla. es impacto. Qué O maravilla. sea, el Qué negocio maravilla. ya viene después, es una consecuencia, pero es el Por impacto, supuesto, es el por supuesto. impacto. Y es para mí la clave el haber puesto en el equipo gente que entienda la pasión que tienes tú. Y eso, cuando hay venture capital, cuando hay financiación, es más difícil vender esta historia, esta Correcto. pasión. Tal cual. Y luego o sea, porque opciones y ofertas, en el camino hemos tenido muchas. En el momento que tienes un producto comercial, Rentable, rentable, escalable. escalable, Al con beneficios, claro, las ofertas vienen, pero la libertad tiene un precio. El poder centrarte en: yo hago el producto para mis clientes, no tengo que dar explicaciones a nadie, yo lo disfruto mucho. Se Disfruto mucho nota, y se también. nota, y se Sí, nota solo por cómo hablas de ello. Y es que, lo siento que haga tantos paralelismos con los hermanos me Wright, es mi encanta, trabajo, me encanta. es mi Sí, trabajo en el sí, podcast, al final, las exacto. historias y leyendas de empresas. Em, en los diarios, que porque claro, lo bueno de épocas antiguas o de épocas de hace 100, 200 años, que lo tenemos todo por escrito a través de diarios. La mayoría de las personas, sobre todo a distancia, se intercambiaban notas constantemente. Hoy en día, imposible saber qué dices en el mail, hay un RGDP por medio, lógico. Sí, Sabemos que los diarios de Orville y Wilburn, uno, disfrutaban como niños y tenían muchísimo humor. Es decir, en el proceso, en la experimentación, tenían un sentido del humor increíble. Es decir, lo que tú dices, si quizás hubiesen sido, porque ellos pidieron financiación al Smithsonian. Si el Smithsonian les hubiera financiado, hubiera puesto ahí a jefes de proyecto, a un project manager, el equivalente, a un jefe científico, que les hubiese un poco capado. O sea que yo creo que aquí fue un cóctel molotov que se agitó, se juntó todo y salió como tenía que salir, que es un poco sí. el resultado de la empresa. Y aquí la pregunta que te voy a hacer es, en tu industria, porque hemos hablado brevemente del problema que tuvieron ellos de la legitimación de su experimento. Porque, claro, están compitiendo contra toda una comunidad científica que se oponía a que dos mindundis de vendedores de bicicletas hubiesen hecho eso. En tu caso, ya sé que es más una empresa orientada a SaaS, si no me Sí, equivoco. En tu caso, al ser un software innovador, que lo que hacía era, pues, en el caso que tengo que hoy en día es Uwin Model, Pixel Plus y OptiWindows, por ejemplo, sí. el MVP previo a eso, ¿cómo era visto por la competencia? ¿Tuvisteis problemas de, no reputación, pero legitimación? ¿La gente os contestaba o ponían entredicho que no era fiable la medición? Cuéntanos un poquito Sí, sobre. sí, esto es el proceso de cómo ganar esa reputación. O sea, empezar
la empresa, cuando llevas 15 años en la industria, eso ayuda, es un hecho. Sí. Entonces, en las primeras relaciones con clientes, la duda siempre estaba allí, porque tenéis que pensar que son un proyecto de parque eólico, estamos hablando de muchísimos millones de euros, incluso la B de billones en eólica marina. Esos números se tienen que contrastar con mucha gente. Y con el tiempo pasamos de ser una de las fuentes que se contrastaba con otras consultorías, otros softwares, a ver que es el que se ha acercado más a la realidad. Pero esto es un tiempo, o sea, de aquí que llevamos estos 6 años, de que al principio nuestros números, nuestros cálculos se contrastaban con muchas consultoras externas y ahora mismo somos capaces de, en una misma demo, una primera demo, de dar unos primeros números de que hemos creado momentos de silencio en empresas grandes, decir, ostras, llevo 3, 6, 8 Los procesos meses que hacía, de ingeniería y ya, me acabas de hacer en un momento un número que creo que la diferencia es un 3%. Perdona, ¿vosotros quién sois? ya, ya. Y esos son momentos ¿Quiénes son estos muy típicos? exacto, estos son momentos muy, muy agradables. Qué Estos son muy bueno. bu pero sí que es verdad que aceptamos que los números hay que contrastarlos, porque son muchos millones, pero hemos visto cómo nuestros números pasaban a ser una opción más a ser la opción. Y luego los otros es como validar de que nuestros números son válidos. Porque al final, un producto puede ser muy bonito, pero lo que importa es los cálculos de atrás, los números de atrás que te dirá La constatación y contrastación. exacto, te va a volar ese proyecto, o sea, te va a volar este prototipo, este parque eólico va a ser rentable, sí o no, y con todas las de la ley de qué hipótesis estás tomando en esa parte. O sea, que esa barrera ya la hemos cruzado. O sea, y eso es muy chulo, el hecho de que la herramienta hoy en día, a 2024, Uwind es la herramienta de más de 10 proyectos, 12 a día de hoy, proyectos ganadores. Es decir, tienes que pensar que en eólica, y sobre todo marina, hay subastas. O sea, que tú puedes ir a por un trozo de mar, pero quizá no lo ganas. Entonces, en 12 ocasiones, desde Australia, pasando por norte de Europa y Estados Unidos, la herramienta detrás que ha sacado estos números ha sido Uwind. Vamos. Eso es muy, muy Muy chulo. chulo. Como Qué guay. Qué bueno. Qué lo que bueno. salva es Y enseñar al ver mundo. cómo, claro, ver cómo la visión que tenías hace 10 15 años se ha materializado y se está materializando. Y eso vale más que dinero. Eso vale mucho más que dinero. Eso para mí No, vale más es que dinero. Ver cómo como esos clientes progresan, porque yo pienso siempre en largo término. Y eso también creo que es una clave de tu historia y de mi historia, de que el corto término mata la innovación. no, es que te escucho a Ana y me estoy emocionando, porque claro, yo también creé en su momento una empresa y hostia, es que totalmente cierto, totalmente. Y por ir acabando, em, los hermanos Wright, tras hacer el primer prototipo, el Fire 1, crearon el Sí. Fire 2, el Fire 3, el Fire 4, y ya dejaron libre la patente para comercializar el avión y sí, ellos sí que ganaron mucho en vida, pero ya se inició una industria aeronáutica brutal. Es más, fíjate tú lo increíble que es la historia. En 1903 tenemos el primer vuelo tripulado y en 1969 el primer viaje a la Luna. ¿Cómo te quedas? Es decir, la gente, los niños que estaban viendo, porque está grabado, el primer vuelo tripulado en Kitty Hawk, estaban más que vivos cuando el Apolo 12 llegó a la Luna con Armstrong. O sea, imagínate la revolución exponencial que tuvo ese pequeño invento. ¿Dónde va YouWint? No tanto la industria también, pero ¿dónde vais dentro de la industria y en qué dirección va YouWint ahora mismo? Estos hitos pasan gracias a las colaboraciones con la gente correcta. Entonces, la innovación. Es una buena frase, ¿eh? O sea, a esa le tenemos que poner estos grandes hitos pasan, o sea, brutal, Exacto. brutal, brutal. ¿Y cómo lo enfocamos en Uwind? Parte de la filosofía de Uwind es que la innovación sale de la colaboración con los grandes expertos, es decir, instituciones de investigación, universidades, y ha sido también parte del camino en que Uwind ha sido identificada como un propulsor de la mejor investigación en la industria pasado a productos que sean tangibles y útiles para la industria. Estamos ahora mismo en 5 proyectos de innovación con consorcios en Europa y en Sur Corea, en Corea del Sur. Eh, y eso también creo que es parte de cómo impulsar la innovación en una industria, preguntando a los que se dedican también a full time, no solo
los clientes, que son muy importantes, de lo que importa a ellos, importa a nosotros, pero también aportar valor colaborando y aportando valor a instituciones de investigación y Es muy universidades. altruista, ¿verdad? Totalmente. O sea, hay una parte que es altruista, sí que hay una parte que es que la Unión Europea ayuda, pero lo que sale de esos proyectos también son open source. Y allí UWIND ha dado ese conocimiento para que ese open source salga. Es decir, como liberar la patente es hacer que los open source disponibles en la industria sean todavía más fuertes para solucionar los problemas del presente y estamos en solución de problemas futuros. Ya. Y eso creo que también es parte de cómo se acelera la innovación. ¿Cómo te vas de un vuelo de 12 segundos a ir a la Luna en menos de un siglo? Pues esto, en la eólica, en UWIN estamos. Qué bueno, qué bueno. Pues hemos visto en un ratito como un paralelismo, y fíjate que hablando, sacamos bastantes entre los hermanos Wright, salvando la distancia con YouWin, industrias distintas, otras épocas, pero son historias que al final puedes aplicar axiomas, principios que se aplican en el mundo de startup, en el mundo de la pasión, no va a decir emprendimiento, pero de la pasión por algo, por un producto, por una tecnología o por una industria. Yo siempre digo que se repite mucho la frase de aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla. No se repite la historia, lo que se repite es la condición humana. Y fíjate la condición humana de estos dos hermanos Wright, de Ohio, se repiten fundadores como tú. Yo no sé si tengo ese don, pero la verdad es que se repiten gente como vosotros y es que es increíble. Así que solo me queda que agradecerte venir y contarnos esta historia muy chula, porque la verdad es que os deseo lo mejor, pero pocos tengo que desear, porque ya veo que estáis encaminados a No, ello. no, y continuamos trabajando. Estamos aquí para largo término. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muy Así que bien. nada, Un Ana, placer. mil gracias, muchas Un gracias. placer. Gracias a Nada, ti. nada, nada. Para más episodios de historias y leyendas de empresas, seguidnos LinkedIn, YouTube y el resto de redes sociales. Aquí Charlie, de Historias y Leyendas Comedy Tours, porque aquellos que no conocen la historia están condenados a... Disfrutarla. Sí, señora. ¿Y qué decís en YouWin? Pues en UWIN, para acelerar eólica marina y terrestre, somos los pioneros y disruptores. Y tanto, disruptores, hemos empezado con viento y acabamos con viento. Exacto.